El FOMO de fomofobia, Fear of Missing Out, o el miedo a quedarse fuera te grita, no te lo pierdas, quédate conectado, hazlo todo. Y así terminas sin vivir nada. El FOMO te llena la agenda y te vacía el alma, pero el JOMO, Joy of Missing Out, la alegría de perderse las cosas, susurra, está bien decir no, está bien apagar, está bien no estar, porque el JOMO no es perderse, es encontrarse. El FOMO te exige, el JOMO te libera. El FOMO te corre, el JOMO te detiene y te abraza. Hoy en el Cuaderno de la Salud te invitamos a dejar atrás el miedo a perderse las cosas y a descubrir la alegría de perderte para no perderte a ti. El Cuaderno de la Salud. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Bienvenidos y bienvenidas al Cuaderno de la Salud. Hoy queremos abrir un espacio diferente, un espacio donde no necesitas estar en todo ni decir que sí a todo, ni demostrar nada a nadie. Porque en medio del ruido de las redes, las agendas apretadas y también las expectativas sociales, el mayor acto de amor propio puede ser aprender a decir no sin culpa. Hoy vamos a hablar del JOMO o el Joy of Missing Out, o si lo podemos decir en español, la alegría de perderse las cosas. Y lo vamos a hacer junto a Uriel Estefan García Medina. Les presento a nuestro invitado. Él es psicólogo clínico con años de experiencia en atención terapéutica. Ha hecho talleres psicoeducativos y también varias capacitaciones. Uriel actualmente es director de psicología en Natural Zen, es psicólogo en Speaking Mind y ha trabajado en equipos DS, siempre comprometido con el bienestar emocional y el desarrollo personal. Quédate, comparte y suscríbete, porque este puede ser el episodio que te haga reconectar contigo mismo. Así es que nosotros así le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Uriel García. Uriel, qué gusto, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias, también por la invitación, ¿no? Un gusto igualmente estar aquí. Y más que nada para empezar a hablar de todo esto. Sí, es muy interesante. Estábamos buscando un poco los temas que le interesan a la gente, los temas que busca la gente. Y uno de ellos tenía que ver con el que dijimos hace un momento, la satisfacción de perderse las cosas, pero esto puede estar unido a algo también que se llama FOMO o fomofobia. ¿Podríamos hablar un poquitito para que la gente comience a relacionar lo que es el FOMO y vamos a girar hasta el JOMO, digámoslo así? ¿Qué vendría a ser el FOMO y por qué parece afectar a tantas personas el día de hoy? Es esa sensación incómoda que nos empuja a estar en todo. ¿Y de dónde viene? Hablando justamente como lo dice en inglés, ¿no? Ese fear of missing something, hablamos de ese miedo a perderse las cosas, ¿no? Que muchas veces hablamos en la psicología de dónde proviene este miedo, ¿no? Que este miedo puede ser causado por muchas cosas, ¿no? Puede mantenerse por las redes sociales, por el sobrepensamiento, por la ansiedad, pero básicamente es, si lo ponemos en un ejemplo, por ejemplo, hay un evento, hay una fiesta, hay una reunión y tú no pudiste o decidiste tal vez no ir. Y una vez que empiezas a ver cómo se la pasa la gente, empiezas a ver publicaciones, historias, ahí existe esos pensamientos de hubiera estado ahí, ¿por qué no fui? Claro. ¿No? Y ahí empieza a crecer ese miedo, ¿no? De mejor la siguiente sí voy, mejor evito perderme las cosas, no quiero perderme, por así decirlo, la vida. Esa sería como que la premisa. Sí, ahora, ¿cómo nace este FOMO desde la psicología? No sé si será tal vez una validación externa o no sé, miedo a la exclusión. ¿Qué hay detrás del FOMO? Es que hay que tener en cuenta que actualmente vivimos en una era muy digitalizada, donde las redes sociales importan mucho, ¿no? Donde lo que uno publica, donde lo que uno sube, básicamente nos valida en cierta parte. Porque sabemos que, si hay
bueno, si hay algo así como una validación, si hay entre más likes, entre más corazones en las historias, uno ciertamente, y científicamente comprobado también, que uno se siente mejor, como que recibe esa validación, pero caemos también en ese como alienación, le podemos decir, Ajá. de hacer lo que otros quieren por validación. Y ahí también nace un poco ese miedo de perderse las cosas, aunque no queramos. Sí, ahora yo quisiera llamar un poco a la reflexión de esto. Estamos en la parte del FOMO, ¿no es cierto? Y si Ujú. hablamos de redes sociales, ¿será que las redes nos conectan o más bien nos saturan pensando en justamente este tipo de circunstancias? Oscar, yo diría que ambas, la verdad, porque, bueno, como saben decir, bueno, las máquinas y básicamente también eh, bueno, las máquinas no es que sean malas, ¿no? Ni los mecanismos, ni los programas, ¿no? Sino es Ujú. el uso que le damos lo que lo puede hacer, lo que nos puede hacer o daño o nos puede hacer bien. Y yo diría que básicamente ambos, porque dependiendo de cómo lo usemos, y se habla mucho de esto en el FOMO, ¿no? Porque una persona que tal vez caiga mucho en este miedo a perderse las cosas, una característica que posiblemente tenga es revisar mucho el celular, revisar mucho las redes sociales, así que se conecta un poco y eso lógicamente no es, y bueno, científicamente también comprobado, no es sano. Sí, y ¿cuándo podríamos decir que esto empieza a ser un problema de salud mental? Digamos que hay alguna síntoma que nosotros podríamos definir en ello. Bueno, hablamos de que como síntoma hay que recordar que, bueno, el pensamiento también es conducta, ¿no? Ujú. Y a la par de los síntomas físicos que son los más comunes, ¿no? De la ansiedad, porque normalmente este miedo casi siempre va a la par con la ansiedad, ¿no? Y hay que recordar que la ansiedad, bueno, es un factor fisiológico normal, pero cuando es intensa, cuando es frecuente, ahí se vuelve problemática. Entonces, cuando nosotros sentimos ansiedad al ver publicaciones, al no haber ido a un evento, al no haber ido a una reunión, y empezamos a... Esta ansiedad no solo es física, podemos decir de palpitaciones, sudoración, de estar tenso, sino también es mental. Empezamos a pensar, empezamos a sobrepensar, sería la palabra, sobre, ay, no, ¿por qué no estuve? ¿Por qué no fui? Y ahora que se están divirtiendo sin mí, ahí es cuando ya se vuelve dañino, porque no tiene una función como tal, no es funcional, Claro, es como una rumiación mental, ¿no es cierto? justamente. Ahora, hablemos un poco del Joy of Missing Out, o este HOMO, como le vamos a llamar. ¿Por qué podríamos decir que es un antídoto saludable justamente a esta circunstancia de lo que hemos estado hablando en este momento? Quisiéramos como entender el HOMO no como una evasión, sino como algo que tiene que ver con nuestro autocuidado. Claro, justamente bueno, está, como lo dice en español, ¿no? Disfrutar de perderse las cosas. Claro, suena un poco raro cuando lo escuchamos, ¿no? ¿Cómo yo voy a disfrutar Sí. de perderme algo? Pero también hablamos de elegir. Y siempre esto hay que tener en cuenta que todo exceso es malo, ¿no? Porque Ujú. así mismo, como si nos perdemos en el FOMO, si nos perdemos un evento y ya nos causa ansiedad, ahí lógicamente hablamos de un malestar. Y asimismo tampoco podemos ir a un extremo completamente de, bueno, voy a ser feliz de perderme todo y por eso voy a cancelar reuniones y voy a evitar ir a lugares. No, siempre hay que encontrar un balance. Ujú. Pero básicamente bueno, este disfrutar de perderse las cosas también habla de justamente de esta validación, ¿no? De ponerse primero a uno mismo y de elegir también el descanso, de valorizar el tiempo libre y de separar si es que yo hago las cosas por validación, porque otros quieren, porque quiero demostrar algo, o si las hago porque de verdad quiero. Sí, me gustaría de pronto diferenciar algo. Hay dos palabras que se me vienen a la mente, estimado Ujú, Uriel, y es amor propio, pero también aislamiento. ¿El homo ujú. viene a ser algo así como volverse antisocial, tal vez? No, yo diría que al contrario, ¿Ya? porque el amor propio también nos permite, y es justamente tanto límites a las personas, a los demás, como límites personales. De, hey, tal vez si yo quiero descansar hoy, si no quiero salir, aunque sé que tal vez sea un evento, un concierto, una fiesta que posiblemente sea divertida, bueno, yo elijo priorizarme, estoy cansado, quiero disfrutar en casa, tal vez quiero ver una serie, pasar con mi familia, y ahí yo elijo justamente esto de, bueno, me pierdo algo, pero a cambio estoy descansando, a cambio estoy disfrutando de otra manera, ¿no?
Sí, nos resulta un poco difícil pensar justamente en esto por la cultura en la que nosotros Ujú, vivimos. Y cuando tomamos este tipo de decisiones, cuando decimos no a la familia o cuando decimos no a los amigos y de pronto nos ujú. queda como ese cargo de conciencia, nos sentimos realmente culpables. Pero ¿cómo podríamos empezar nosotros a practicar este homo, así como en baby steps, con pasos pequeños y Ujú. realistas? Listo. Claro, yo siempre digo que, bueno, uno, lógicamente, cuando aprende a nadar, no se puede lanzar al mar de una, ¿no? Ujú. Sí. Primero tiene que ir a la piscina, una vez que ya estás cómodo en la piscina, ya puedes decir, bueno, voy a intentar en un río y de ahí pasamos al mar, ¿no? Por así que igual es así fuerte. Pero justamente algo que siempre se suele recomendar es, y algo que es muy importante, es intentar, por ejemplo, si hablamos de esto de Homo, ya, si yo estoy tal vez acostumbrado a decir que sí siempre a los eventos por miedo a perderme, ya, tal vez puedo decir, en ese caso específico, puedo decir, bueno, a ver, voy a elegir uno de esta semana o este mes que voluntariamente voy a decir que no. Me voy a quedar en casa y voy a intentar disfrutar. Y al contrario, si tal vez no salimos, pero igual tenemos ese miedo o nos da esa ansiedad por ver que el otro, que, bueno, que la otra gente, que el mundo, entre comillas, vive su vida, vive divertida, sale y todo eso, y en cambio a nosotros nos da ese malestar desde casa de, no, es que me perdí esto y todo eso. También podemos intentar con, bueno, eso es un proceso más, un poco más terapéutico, ¿no? De que se Ajá. habla de intentar detener el pensamiento, ¿no? Porque como dije anteriormente, el pensamiento es una conducta. Y el hecho de que tú te refuerces con, no, es que yo debería salir, es que debería hacer más amigos, también es un poco dañino, si es que no hay una acción detrás, ¿no? Si es que no te planteas algo como que, bueno, si tengo miedo a perderme las cosas y igual sigo en casa, tal vez debería hacer justamente lo contrario, buscar un punto medio de, bueno, sí, tal vez me da miedo salir o me da ansiedad salir, pero tal vez debería intentarlo con cosas que me hacen bien, ¿no? Tal vez ya, si hablamos de ansiedad social, es conocido que no se puede ir a una fiesta o un concierto por la variedad de gente, pero tal vez ir a una cafetería que te guste, que te llame la atención, ir a un lugar que está afuera, pero que te llame, que, bueno, que te guste. Ahí también podría ser ese pequeño paso. Y también es importante un poco registrarlo, ¿no? Ver Ujú. cómo te sentiste haciendo eso, ver cómo te sentiste al no, al decir que no y no salir, y ver también cómo te sentiste al salir y no quedarte en casa como suele ser. Casi que vamos a sembrar en nosotros un nuevo paradigma, digámoslo así, y es algo interesante. Me gustaría como animar un poco a la gente contando qué beneficios emocionales y físicos podría traer una persona con este homo, porque la gente de pronto está tan acostumbrado a lo que estamos viviendo que dice, no, yo me quedo así, pero hay beneficios, ¿no? Emocionales y físicos. Claro, sí, justamente se me queda así, me suena mucho al, no, así soy yo, Ajá, que muchas veces nos nos limita. deja en esa zona de confort incluso. Ujú. Ujú. Y hay que recordar que, bueno, que el ser humano siempre está para crecer, para evolucionar, ¿no? Y claro, en ese caso hay que tener en cuenta que, bueno, como mencioné, no, todo en exceso es malo. Pero este Sí, como también nos invita, más que nada, yo diría esta, porque también es una cuestión de autoestima, ¿no? sí. Una cuestión de saber decir que no, de poder elegir, porque eso también nos refuerza la conducta, nos refuerza la autopercepción, el autoconcepto y también nos da espacio a descansar, porque puede, como igual mencioné, puede que por este miedo a perdernos las cosas, nosotros siempre digamos que sí, siempre salgamos, siempre pasemos afuera, que no solo influye física, porque bueno, nos cansamos, psicológicamente, porque también puede que salgamos y no nos guste el plan y la pasamos mal, sino que también incluso económicamente, ¿no? Y ahí también el elegir, el saber decir que no, no solo nos refuerza muchas conductas, sino también nos da ese espacio de descanso, ¿no? También nos alivia, nos quita un poco de... Sí, porque aunque suene raro, enfrentar un poco también esta ansiedad, Ajá. confrontar esos... Porque es feo decir que no, ¿no? Es feo decir que no a Sí, la sí, familia, a sí, sí, los sí. amigos, claro. Ajá. ¿No? ¿Cuántas veces? Y creo que a todos nos ha pasado que al menos una vez en nuestra vida, aunque hayamos querido decir que no, dijimos que sí. Sí. Y ahí es cuando, y ahí es justamente cuando hace falta reforzarlo, porque eso también es justamente este límite personal. Y al principio puede que nos sintamos un poco mal al enfrentarlo,
pero después justamente se va haciendo un hábito que es sano, que nos hace bien, que nos refuerza. Sí, me parece muy interesante y se me viene a la mente un grupo de personas, de edades, que necesitan de alguna manera vivir con menos FOMO y un poco Ujú. más de HOMO, aunque suene así como que en verso sin ningún esfuerzo. Pero claro, son los adolescentes que están en este momento con esa vorágine que es las redes sociales y todo lo que hay detrás de ello. Pero se puede educar en esto desde casa tal vez o en las escuelas, vivir con menos FOMO y más HOMO. Esto por el equilibrio, por la calma. Bueno, algo que siempre invito a la gente, no, bueno, no solo en psicología, sino en la vida diaria, es también a reflexionar un poco sobre lo que hacemos, ¿no? Si uno se preocupa tal vez de estar en este FOMO, uno puede hacer un análisis así incluso en su casa, ¿no? Incluso en su trabajo, donde esté, ¿no? Que es una cuestión de en la computadora si quieres o en una libreta escribiendo y analizar cuántas veces he sentido, preguntarnos, cuántas veces he sentido este miedo a perderme algo y al contrario, cuántas veces he elegido descansar en vez de, bueno, descansar o disfrutar el perderme algo también, Ujú. ¿no? Y porque ahí también podemos hacer un análisis de ambos y decir, ah, bueno, sí creo que he sentido mucha ansiedad, o sea, me pasó, no, me invento, ¿no? Escribimos eso, así, tuve este evento, tuve este concierto, tuve esta reunión, esta cita, y sí, la verdad, tenía miedo de perdérmelo de no asistir o de no poder ir, sí me dio miedo me invento, ¿no? Unas 5 veces. Y eso fue en un mes que sí puede ser considerado como que para ponerle ojo, por así decirlo. Ajá. Y al contrario, ¿no? También podemos decir, ah, bueno, sí, o sea, pasó esto, yo dije que no y me quedé en casa y disfruté. Y ahí también nos damos cuenta de que sí, porque podemos estar haciendo los dos y tal vez solo hay que nivelar un poco, equilibrar. Sí, estimado Uriel, vivimos en un mundo hiperconectado, sin duda. Ujú. Basta salir a la calle y darse cuenta de ello. Sí. Pero, ¿qué señales nos muestran que nosotros necesitamos desconectarnos un poco? Esto le llega a todo el mundo, déjame decirte. Yo creería, bueno, que ciertamente, creo que todavía es curioso porque el ser humano se está acostumbrando mucho a la tecnología, porque es decir, hace años, hace unos 10 15 años, uno pasaba frente a una pantalla más de 3 horas y los ojos le ardían, la espalda le molestaba, o sea, el Ajá. cuerpo como que ya te daba las señales de una. Y yo creo que ya no pasa tanto eso, como que se acostumbra mucho el cuerpo, nos adaptamos mucho y eso también es malo, ¿no? Pero las señales más comunes, yo diría que podrían ser referente a, como bueno, como todos tienen celular básicamente ahora, sería esto de, un amigo me lo sabía decir así como, bueno, algunas personas tienen el celular como otra parte del cuerpo, Una ¿no? Que no se extensión del desprende, cuerpo. Ujú. una extensión del cuerpo justamente, ¿no? Y eso es curioso porque tal vez si cargamos con los dispositivos a todo lado, por ejemplo, mientras comemos, antes de dormir, mientras estamos en el baño incluso, también incluso cuando estamos con otras personas, en un evento incluso, ¿no? Ujú. Que también estamos muy acostumbrados a usar eso. Creo que esas son señales principales de que el dispositivo o sea, de que ya estamos usando en exceso el dispositivo, de que de por sí bueno, las aplicaciones y cada dispositivo tiene su función para ver cuánto tiempo usas al día, que realmente lo recomendable, dejando de lado el trabajo que nos obliga así a mantenernos conectados, Ajá. se diría que lo recomendable es no más de 2 horas incluso usar el celular o dispositivos electrónicos. Claro que hay hay como que una barrera ahí, ¿no? Hay como que un límite que nos dice, bueno, sí nos va a hacer menos daño. Bueno, tampoco es que sea daño, pero Ajá. sí va a ser mejor tal vez ver una serie, ver unas 2 horas una película, que estar 2 horas en el celular scrolleando, Es- este famoso scrolling, ajá. Claro. porque al final son estímulos. Claro que sí, ¿no? Y después nos hace como mucha falta y ahí es donde viene, Ujú, no sé, hay agotamiento, saturación y sobre todo yo he visto, y también me he sentido, ¿no? Irritabilidad, así como ujú, que uno va reconociendo que está caminando hacia esta saturación. Y pues hace unos días nosotros conversamos con un especialista en inteligencia artificial y nos ujú, comentaba que uno de, digamos, de los problemas que va a tener esta aversión hacia
los dispositivos electrónicos y pues la aversión también a la inteligencia artificial va a hacer que la gente cada vez va a estar más conectada hacia ello y nosotros somos seres sociales. Entonces va a haber como un vacío dentro, ¿sí? Nos va a hacer falta esa conexión con la gente, pero sin darlo cuenta nos vamos a quedar cada vez más solos y por ende nos vamos a sentir más deprimidos. De hecho, hasta el índice de depresión, de suicidios ha subido muchísimo en el mundo. Sí, hablando de eso, Oscar, bueno, justamente hablábamos de eso donde trabajo en Speaking Mind. Y no sé si has visto esta película Her, claro, y se hablaba esta película habla un poco el protagonista básicamente se enamora de una IA, ¿no? Ajá. Se enamora de una IA, lógicamente ahí es mucho más avanzado, ¿no? Pero claro, es curioso cómo eso también nos va a impedir, porque también es la facilidad, y eso también se habla mucho de los dispositivos y de la tecnología, porque el ser humano también, al final esta búsqueda de placer inmediato, de gratificación instantánea, sí nos perjudica, ¿no? No solo a nivel, bueno, biológico, cerebralmente, sino también con las conductas, porque si yo puedo conseguir lo mismo, entre comillas, lo mismo, ¿no? Si yo puedo conseguir una pareja virtual, entre comillas, una pareja IA, y es mucho más fácil, me cuesta menos, no tengo que salir de casa, lógicamente, claro, algunas personas tomarán ese camino fácil, pero que a la larga nos trae desventajas. Sí, y estaba pensando, volviendo un poco al Homo con J, porque son hasta parecidos FOMO y Homo, ¿no? Espero que me entiendan bien. El Homo con J nos podría ayudar a pasar un poquitito del compromiso social a las relaciones reales, ¿no? Porque sin duda debe tener un impacto en nuestras relaciones personales cuando dejamos de estar en todo. Claro, porque creo que de eso no se habla cuando se habla del Homo, pero también podemos hablar de elegir entre dos cosas, por ejemplo, ¿no? Tal vez yo tengo una fiesta súper importante, que todo el mundo va a publicar de eso, todo el mundo va a postear de eso, pero tal vez yo quiero estar, no sé, me invento, con mi hijo, ¿no? O con mi pareja, o con un amigo porque es su cumpleaños, ¿no? Y tal vez él está lejos y tengo que ir a visitarlo. Y ahí es elección de, bueno, me voy a perder esto, pero a cambio elijo esto que me va a hacer mejor, que yo quiero esto. Sí, hace un tiempo conversamos con un especialista y nos comentaba algunas de las necesidades del ser humano para mantener equilibrio y entre ellas estaban la parte social y también la parte personal de la autoestima y Ujú. de darnos gusto inclusive. ¿Cómo evitar de pronto caer en el aislamiento y practicar el Homo? Como para diferenciar un poco entre tiempo para uno mismo y también la desconexión total del mundo, porque puede ser que yo diga, Ujú. voy a decir que no y no voy a ir a esto y resulta que estoy absolutamente enviciado en las redes sociales, ¿no? Claro, hablamos de que tal vez yo no siento ansiedad de perderme las cosas, pero también puede ser como una excusa al aislamiento, ¿no? Como que, no, Ajá. no, yo estoy disfrutando de perderme las cosas, cuando en verdad es un aislamiento, ¿no? Ujú. Y esa separación también hay que hacerla. Bueno, normalmente los amigos, la familia, como que se dan cuenta de eso, ¿no? Como que Ajá, son las primeras perfecto. personas que nos dicen, oye, no, me invento, ¿no? Como me sabe decir mi padre a veces por temporadas, oye, tú pareces perro vago, ¿qué pasas afuera? Y a veces es como, y al contrario, luego pasa, que uno y luego ya pasa adentro y luego, oye, sale a tocar césped. Y ahí nos damos cuenta de que justamente hay que, como todo en la vida, que buscar un equilibrio, ¿no? Sí, si nosotros ya estamos como que en esa transición de, bueno, yo me pido las cosas y no me pasa nada, pero preguntarnos también qué hago con ese tiempo. O sea, ya, me pierdo algunas cosas importantes y no me da ansiedad, es más, lo disfruto, pero también es importante definir cómo lo disfrutamos, porque como tú dijiste, Oscar, si lo disfrutamos estando 10 horas viendo redes sociales en vez de haber salido a ese concierto, a esa fiesta, a esa reunión, bueno, también hay que pensar qué tan sano es. Y como dije, ¿no? Hacer también un equilibrio de, bueno, el a veces es Ajá. bueno a veces, valga la redundancia, Sí, 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 sí. porque nos permitimos por un lado, sí, a veces perdernos cosas, pero a veces también tener el valor de ir a esas cosas, ¿no? Sí, estimado Uriel, quisiera comentarte algo. Siempre que tenemos este tipo de temas, llegamos a la conclusión, digamos, y a la importancia de quienes están al frente de los grupos de apoyo. Y quisiera Ujú. preguntarte, en este caso, ¿qué rol juega la familia y el entorno social en reforzar o disminuir el FOMO con F?
¿Y cómo podemos abrir un diálogo sincero sin que la otra persona tal vez se sienta ofendida? Porque yo no sé si te ha pasado, pero has visto, le dices o a tu pareja o a otra persona, Ujú. oye, ya, suelta el celular, ¿no? Y pues ahí como que hay un cortocircuito por ahí. ¿Cómo podemos abrir un diálogo sincero o que la familia realmente sea un grupo de apoyo para ayudar a encontrar equilibrio a esta persona? Primero, que si, bueno, respondiendo a la pregunta de si la familia, si los grupos de apoyo, las redes de apoyo son muy importantes, sí, definitivamente son muy importantes. Y segundo, ahí entra algo muy importante, que es la comunicación asertiva, ¿no? Porque sí, nosotros decimos muchas veces ese suelta el celular, así como que, como que hastiados, como enojados tal vez, como cansados, ¿no? Ofensivos, ¿no? Irritados. Ajá, y puede ser, claro, no lo decimos de mala manera, pero lo decimos desde ese sentimiento. Y realmente no llegamos a esa persona con eso, ¿no? No es lo mismo que alguien nos diga, me invento, ¿no? Que alguien nos diga, oye, ya anda a lavar los platos. A que alguien nos diga, oye, Oscar, porfa, no te olvidarás de lavar los platos. Claro. ¿Ya? Es muy Ujú. diferente, ¿no? Claro, claro que en niños es un poco, y adolescentes es un poco, y bueno, en adultos también, que Ujú. también se sabe escuchar mucho, estoy criando, tienen dos hijos, y con el esposo o la esposa saben decir, estoy criando tres hijos en vez de dos, Sí, ¿no? así. Pero la comunicación asertiva es muy importante en estos casos porque primero darnos cuenta qué queremos, eso es lo importante. Ya, yo quiero que esa persona, es importante no prohibir, sino disminuir, ¿no? No podemos decir, y por eso muchas veces los castigos no tienen ese impacto necesario de, así le quito completamente, no sé, el celular, la televisión, el internet, porque al final solo a lo que se le devuelve solo refuerza eso, ¿no? Es como este síndrome de abstinencia. Ujú. Y ahí, aparte de la comunicación asertiva, hay que tener en cuenta que la prohibición solo causa más deseo, o sea, solo causa más angustia y a lo que se vuelva a eso va a generar más consumo incluso, ¿no? Y por eso, bueno, hablando de celulares, ¿no? Por si acaso, y de Ajá. consumo de dispositivos y tecnología. Y por eso también, bueno, aparte de, primero, saber desde qué emoción decimos las cosas, saber qué queremos lograr, quiero que disminuya el uso del celular. También ver, por ejemplo, con amigos tal vez es un poco, bueno, incluso creo que es más difícil porque es la vida de cada uno, pero con hijos y adolescentes y así, creo que uno puede plantear soluciones, ¿no? Porque muchas veces el adolescente o el niño lo único que sabe es pasar en la tecnología, porque no conoce otras maneras, ¿no? No es que no quiera a veces, es que no conoce. Y sí, a veces obligarlos no es el objetivo, sino también darle a conocer otras maneras de pasar ese tiempo. Sí, hacerle entender que, bueno, tú puedes pasar en el celular, tú puedes pasar en la computadora, pero también debes pasar un tiempo, y ahí también viene el por qué. Debes pasar un tiempo, no sé, practicando algún deporte, me invento, ¿no? No sé, pintando, tejiendo, conversando tal vez con un amigo que no es lo mío, que es muy diferente conversar con un amigo, que Ujú. chatearse con un amigo, y porque eso te va a ayudar no solo a que te desestreses, a que alivies los ojos, sino otras muchas cosas, ¿no? Pero también y también, por ejemplo, con pareja, ¿no? Plantear soluciones, ¿no? Porque tal vez yo estoy viendo la tele y a mí me molesta que mi pareja esté en el celular. Y por eso es que le digo, ya suelta eso, ¿no? Veamos la tele. Pero tal vez, y ahí también es la importancia de saber qué piensa el otro, de saber qué siente el otro, de por qué lo hace. De, bueno, tal vez no te gusta ver la tele y por eso te pones en el celular, o no te gusta ver mis películas. Bueno, entonces hagamos otra cosa. Si yo no quiero que pase en el celular, cambiemos también la dinámica. Veamos qué funciona. Claro, abrir un poco la mente a ello y hablando de los jóvenes, tampoco los podemos aislar del mundo que es ahorita y la forma en la que se vive esto, ¿no? O sea, Claro. la inteligencia artificial, por ejemplo, es algo que está creciendo increíblemente, que está cambiando las cosas y nos está ayudando con muchísimas cosas. Aislarlos puede ser hasta un error. Pero bueno, mira, quisiera preguntarte algo para finalizar. Ujú. Yo creo que hay muchísima información que la gente puede utilizar para cambiar su vida y encontrar equilibrio, ¿sí? Y pues quisiera preguntarte, ¿qué mensaje tú le podrías dar a alguien que cree que no puede decir no o que no puede desconectarse? Hacer una invitación a esta libertad emocional de alguna manera. Bueno, yo voy a mencionar la palabra intentar.
porque antes de dar el consejo, porque es muy importante intentarlo. Puede que, sí, puede que la primera vez que lo intentes, puede que la segunda, que incluso la tercera, no lo logres, ¿no? Pero está bien, porque justamente no es lo mismo pasar un 1% que quedarnos en ese 0%, ¿no? Al final y al momento de intentar descubrimos nuevas cosas. Descubrimos, ¿por qué no funcionó? O descubrimos tal vez otra manera de intentarlo. Entonces un poco el consejo sería, de parte de este miedo y de parte de intentar una vez decir que no. Intentar también, y si nos pasa al revés, intentar también una vez salir, aunque nos dé miedo, ¿no? Así sea al contrario. Pero intentarlo, ¿no? Sí, tal vez haya estas emociones negativas, haya estos pensamientos de no, pero es que si digo que no va a pasar esto, o tal vez se van a enojar, o se van a resentir, pero nunca lo sabremos, porque al final esos pensamientos son incertidumbre, no son una realidad, ¿no? Y nosotros solo podemos saber lo que pasa intentándolo, porque todos esos miedos, esos sobrepensamientos, son probabilidades, solo se quedan en eso. Hasta que no pase, hasta que no lo intentemos, solo van a ser probabilidades. Y si llega a pasar, bueno, habrá que buscar una solución, pero no hay que tenerle miedo a intentar, ni miedo a tener que decir que no, porque al final, si una persona, si un familiar, si un amigo, si una pareja no acepta un no de tu parte y te obliga, también está traspasando tu límite, y eso no es sano, y hay que hablarlo. Perfecto, excelente, me parece muy, muy acertado, estimado Uriel, y pues quisiéramos agradecerte por cada consejo compartido con la gente que escucha el Cuaderno de la Salud. Listo, igual también, bueno, agradecer también por este espacio, y bueno, también invitar a la gente, ¿no? Invitar a la gente que, bueno, que se suscriba, que siga justamente el diario, y bueno, eso sería. Uriel, muchísimas gracias de verdad, y bueno, nosotros nos vamos y vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Estamos muy agradecidos con el doctor Uriel García por ayudarnos a entender que la salud mental también se construye aprendiendo a soltar y que perderse cosas no nos hace menos, nos hace más humanos. Para quienes nos escuchan, vamos a dejar 5 ideas finales para reflexionar y ojalá aplicar en su vida diaria. Primero, decir no también es salud mental. Segundo, no estar en todo, te conecta más contigo. Tercero, el FOMO te desgasta, pero el FOMO te libera. Cuarto, el descanso emocional no es un lujo, es una necesidad. Y quinto, la alegría de perderse cosas puede ser el mejor regalo que te des este año. Gracias por acompañarnos en este espacio. Si este episodio te movió o te hizo reflexionar, suscríbete, compártelo y acompáñanos en este camino de cuidar la salud, empezando por el corazón y la mente. Esto fue el Cuaderno de la Salud. Hasta la próxima.